meta, hermano. Gloria a Dios. Vamos a invitar a nuestra hermana Margarita, que viene de la parroquia Santa Ana. Nos va a compartir un tema, transformación en Cristo. Le pido a mi hermanita Diana que por favor dirija la oración para que el Señor la ilumine y acompañe a nuestra hermana. Buenas tardes, Padre Dios. Vamos a depositar en tus manos santas a Margarita, tu hija, tu sierva que hoy ha dicho sí a tu llamado, Señor, para dar testimonio de que tú vives. Pon en sus labios, Señor, esas palabras que tú quieres, que fluya de ella. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre esta hermana y la vengamos viendo de cabeza a pie y de pie a cabeza. En ningún lugar de su ser quede sin intuición. Sánala, Señor, bendícela, fortalécela, aparta de ella todo miedo, toda inseguridad y todo aquello que sirva de objeto de distracción. Señor Jesús, a todos nosotros también que seamos tierra buena, donde esta semilla venga a germinar y a dar fruto. La ponemos en tus santas manos y que su mente esté libre de todo pensamiento, de toda idea que venga a entorpecer esta misión que tú me has encomendado, toma tu corazón e inflama de amor tuyo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenas tardes, hermanos. Ya esta hora es como la pesadilla, ¿verdad? Pero aquí vamos a la lucha. Bueno, esta charlita se llama La transformación en Cristo. Y vamos a iniciar recordando que nosotros, hermanos, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Esto lo encontramos en Génesis 1:27, donde nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, ¿verdad? Entonces, fuimos creados a imagen de Dios, hermano. Pero ¿qué pasa? Vienen nuestros primeros padres, ¿verdad? Adán y Eva, y por su desobediencia, ¿verdad? Perdemos ese privilegio que teníamos, ¿verdad? Pero lo venimos a recuperar con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que se hizo semejante a todo en nosotros, menos en el pecado, ¿verdad? Entonces esto lo vemos en Hebreos 2:17, ¿verdad? Porque dice: por eso tuvo que hacerse semejante en todos sus hermanos, y llegó a ser el sumo sacerdote, lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio de Dios, que les consigue el perdón, ¿verdad? Entonces, ahora bien, sabemos pues que Cristo muere, ¿verdad? Por amor y por redimirnos de nuestros pecados, ¿verdad? Y con su muerte nos deja unos regalos maravillosos, ¿verdad? Que fluyen de su costado, que son los sacramentos, ¿verdad? Entonces, con el bautismo, hermano, Él nos viene a constituir a la vida nueva en Cristo. Y a la vez nos hace partícipe de su misión, ¿verdad? Nos hace partícipe de la misión de Cristo a nosotros. Después de este sacramento recibimos el sacramento de confirmación, ¿verdad? Que este viene a madurar nuestra fe, a invitarnos a que seamos testigos de esa verdad, ¿verdad? A hacernos esos soldados de Cristo para defender nuestra fe, ¿verdad? Entonces, ¿y por qué esto, hermanos? Porque la meta de nosotros como cristianos es amarnos, perdonarnos, servir a los demás, acogerlos, pensar como Cristo. Entonces, estas palabritas las encontramos, ¿verdad, hermanos? En Juan 13:34, donde nos dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, ¿verdad? Entonces,
debemos amarnos los unos a los otros, es lo que nos manda nuestro Señor. Y en Juan 15:12 nos dice, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. O sea, que ese amor que tenemos que tenernos entre hermanos debe ser semejante a ese que Cristo nos dio a nosotros, ¿verdad? Y entonces dice, perdonarnos. Entonces, en Colosenses 3:13 nos dice, sopórtense y perdónense unos a otros si uno tiene motivo de queja contra otro. Esta palabra es un poquito ya más fuerte, ¿verdad? Porque nos dice sopórtense, ¿verdad? Y en la obra de misericordia así nos dice, ¿verdad? También. Entonces, este mandato lo da Dios también. Después nos dice, sirvan, ¿verdad? Porque Él dice en su palabra, Él vino a servir, no a ser servido, ¿verdad? Entonces, en Mateo 20, 27, 28 nos dice, y si alguno de ustedes quiere ser el primero entre ustedes, que se haga esclavo de todos, ¿verdad? Entonces, hagan como el Hijo del Hombre, dice, que no vino a ser servido, sino a servir, ¿verdad? Y entonces, y nos dice, acójanse. Entonces, tenemos en Romanos 15:7, acójanse unos a otros, como Cristo los acogió para la gloria de Dios. Entonces, estas palabritas que son claves para nuestra vida dicen, amarnos, perdonarnos, servir a los demás, acogerlos, ¿verdad? Pensar como Cristo, ¿verdad? Porque dice que estamos viendo la transformación. ¿Qué es la transformación? La transformación es ese cambio, ¿verdad? En nuestra vida. ¿Qué es? Es esa renovación que Él quiere para nosotros, ¿verdad? Es una conversión, ¿verdad? Entonces Él nos está llamando a esa transformación, que es ese cambio, es una transfiguración en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, ¿por qué sí? Porque Él quiere siempre morar en nosotros, estar cerca de nosotros, estar morando en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr esa transformación. Y los sacramentos nos vienen a ayudar a eso. Porque con los sacramentos nosotros estamos en esa gracia que Él quiere, ¿verdad? Que estamos unidos a Él, ¿verdad? Porque entonces, hermanos, ya no vamos a decir, ¿verdad? No soy yo el que vivo, es Cristo el que vive en mí, ¿verdad? Entonces, eso, Señor, esto Él lo quiere para nosotros. Entonces, ¿pero qué pasa, hermano? Él quiere todo esto para nosotros, pero nosotros, ¿qué nos pasa? Después que ya recibimos los sacramentos y todo, empezamos a crecer y de alguna manera nos vamos distanciando de Dios. Ya no vamos a misa porque tenemos muchas cosas que hacer, tenemos muchos sueños por cumplir, queremos estudiar, soñamos que anhelamos un trabajo, queremos coronar una carrera universitaria, ¿verdad? Pero entonces vamos buscando hacer nuestra propia voluntad. ¿Ves? Vamos a hacer nuestra propia voluntad, eso es lo que vamos haciendo. Y puede ser que consigamos, hermanos, eso. Porque podemos hacer cosas buenas también alejados de Dios. Pero no es ahí que el Señor nos quiere, hermano. No es ahí que nos quiere. Porque entonces, hermano, esto muchas veces, por nuestra propia voluntad, nos vamos formando esa soberbia, esa autosuficiencia que yo lo consigo porque yo me lo propongo y yo lo hago. Y yo sé que soy capaz de hacerlo y así lo voy a hacer y que nadie me diga nada. Esto es lo que yo quiero y esto es lo que yo quiero alcanzar, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos nosotros por nuestra propia cuenta y por nuestra propia fuerza, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa, hermano? A veces, aunque consigamos tal vez ese sueño, hermano, siempre hay algo que está allí, que es un vacío, hermano, que no podemos completar. Porque estas cosas muchas veces que conseguimos, Señor, son efímeras.
superficiales. O sea, el mundo nos enreda y nosotros nos sentimos felices porque tenemos un buen trabajo, porque conseguimos comprar ese carrito que quería, ¿verdad? Porque conseguimos comprar esa carrera universitaria que tanto anhelamos, ¿verdad? Y entonces, ¿esa es la felicidad? ¿Esa es toda la felicidad? Ahí queda. ¿Esa es la felicidad? Entonces, muchas veces, hermanos, aunque tengamos el dinero, aunque consigamos las cosas que queremos, pero no somos felices completamente. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, involuntariamente tal vez, nos vamos sintiendo amargados, frustrados, decepcionados, porque hay algo ahí que hace falta, ¿verdad? Hay algo ahí que no es todo. O sea, y podemos tener muchas cosas, pero no es todo, ¿verdad? Entonces no logramos alcanzar esa felicidad plena, ¿verdad? Entonces nos volvemos a veces aterrizantes, ¿verdad? Y así como, ¿qué me ves? ¿Ah? Y, o sea, andamos como una naranja a veces, ¿verdad? Entonces no queremos nada, ni que nos digan nada. Entonces, ¿y qué pasa? Entonces, muchas veces nos apegamos tanto a esas cosas materiales, ¿verdad? Que no queremos soltarlas, ¿verdad? No queremos soltarlas. Pero entonces, hermano, nuestro Señor Jesucristo no nos creó para eso. Dijimos al inicio, ¿verdad? Que nos creó a su imagen y semejanza, ¿verdad? Él no quiere que nos quedemos ahí como estamos, con eso que hemos conseguido, o con eso que tenemos. No, Él nos quiere ahí, ¿verdad? Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas en cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él es Dios y somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, por eso, hermano, Él quiere llenarnos de ese Espíritu Santo. Y por eso es que hoy están aquí, ¿verdad? No es por casualidad. Este es un llamado que Cristo ha hecho y ha movido a aquellos hijos, ¿verdad? Que han ido a invitarlos, tal vez, ¿verdad? O de alguna manera han escuchado ustedes, se va a realizar ese seminario de vida en el Espíritu, ¿verdad? Y sienten aquella cosquillita como de que, ay, yo quiero ir a ver qué es lo que van a ir a decir ahí, ¿verdad? Quiero conocer, quiero saber, ¿verdad? Entonces, eso es Dios, eso es Dios llamándonos, ¿verdad? Porque Él quiere despertarnos, ¿verdad? Abrir los ojos, Señor, ¿verdad? Eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Que nosotros despertemos, porque Él quiere que nos transformemos, ¿verdad? Él quiere que todo eso que hemos hecho en nuestra vida con nuestra propia fuerza, la transformemos, ¿verdad? Y no de balde, hermano, nos ha llamado a esta corriente de gracia, ¿verdad? Porque es la renovación carismática. Entonces, Él quiere que nos renovemos, ¿verdad? Él quiere que nos renovemos. Y solo así vamos a conseguir esa transformación en Cristo. ¿Cómo? Deseando estar en su presencia, ¿verdad? Deseando estar en su presencia. Queriendo imitar eso que Cristo nos ha enseñado. Y si no volvamos, ¿verdad? ¿Qué hizo Cristo cuando estuvo vivo, ¿verdad? En el mundo, ¿verdad? ¿Qué nos enseñó? Entonces, Él quiere que nosotros lo imitemos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos comprometamos poco a poco, hermano, a ir haciendo eso, que Cristo mismo nos ha enseñado con esas palabras claves, ¿verdad? Que ya dijimos. ¿Cuáles eran? Amarnos, perdonarnos, servir a los demás, acogerlos, pensar como Cristo, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a conseguir esa transformación. ¿Por qué, hermano? Porque déjenme decir, nosotros como estábamos diciendo, ¿verdad? Podemos hacer cosas buenas, aún estando lejos de Dios, ¿verdad? Poniéndonos en el lado bueno, ¿verdad? Porque mucha gente que se separa de Dios, hermano, se van a veces muchas veces por el mal camino, ¿verdad? Y a cometer pecados que no queremos, pues, ¿verdad? Pero sin embargo hay muchos hermanos que se separan de Dios, pero son personas buenas, personas que hacen obras de
eso no basta. No basta creer, no basta escuchar la palabra. Es que yo la leo y yo la escucho y ya está ahí, ¿no? No. Él quiere que cumplamos con su palabra, que cumplamos con esos mandamientos que Él nos dejó en su palabra. Eso es lo que Él quiere. Porque, hermano, todo emana de Cristo. Todo emana de ese Cristo que dio la vida por nosotros. Y todo, hermano, vuelve a Cristo. ¿Verdad? Todo viene de Cristo para nosotros, pero todo vuelve a Cristo. Y si nosotros somos hijos de Dios, y si Él nos regaló esos sacramentos, nosotros vamos a volver a Cristo, ¿verdad? Pero en este momento tal vez andamos pues un poco confundidos o el mundo nos atrapa tanto, ¿verdad? Que no tenemos tiempo de nada. Entonces, quisiéramos a veces, y entonces tenemos la voluntad de ir a misa, pues, pero es que ya el domingo, ya después de que trabajamos hasta sábado y hasta de noche, ya no te dan ganas de levantarse, entonces ya no van, ¿verdad? Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Pero entonces ahora yo les traigo, ¿verdad?, para que recordemos, ya que estamos hoy aquí y que han recibido ese llamado de Cristo, vamos a recordar personajes en la Biblia, en la historia, que Dios transformó grandemente, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes se recuerdan a Abraham? El padre de Abraham, ¿verdad? Hay una canción, Padre Abraham, ¿verdad? Entonces, Padre Abraham, una persona que sencilla, estaba acomodada, con su seguridad, tranquilito, él donde estaba, con su familia, y vino el Señor y le dijo: te haré padre de muchas naciones, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo? ¿Y cómo va a ser eso? Dice Abraham. Pero él, ¿qué dijo? Le dijo sí. Y tuvo fe. Y se dejó llevar. Y le dice: vamos a ocupar todas estas tierras. Ni sabía, ¿verdad? Ni era de él, ni la había conquistado. Pero él le dijo, y él creyó. ¿Y cómo le dijo? Y él, me imagino, se puso a pensar: si mi hijo tengo. Y ahí es donde también el Señor le da, ¿verdad?, el hijo con Sara, ¿verdad? Entonces, y le da y lo convierte en padre de muchas naciones. Esa es la transformación que tiene Abraham, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Hebreo 11, 8 al 12. Otro personaje grandísimo en la historia, Moisés. ¿Se recuerdan a Moisés? ¿Verdad? Salvado de la agua, dice, ¿verdad? Pero fue criado en un palacio, ¿verdad? Con todas las comodidades y todo. ¿Y en qué lo convierte el Señor a Moisés? En el libertador de su pueblo Israel. Y todavía Moisés le dice: ¿por qué a mí? Si yo ni hablar puedo. Entonces, pero él lo eligió. Él lo eligió y Moisés dijo sí, ¿verdad? Entonces, el gran Moisés, ¿verdad?, que lideró a su pueblo y lo llevó y hizo maravillas también, ¿verdad?, porque iba de la mano de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos a Moisés y lo encontramos en Hechos 7, 35 al 37. Después tenemos, hermano, otro personaje grandísimo, David. ¿Se acuerdan de David? Aquel niño pequeño, ¿verdad?, pastorcito de ovejas, ¿verdad?, insignificante hasta para su familia, porque si se acuerdan, el profeta Samuel llegó a preguntarle, ¿verdad?, y dijo: ¿cuántos hijos son? Y entonces, esto, y ¿qué pasa? Sí, es todo ahí, todos coronaciones, ¿verdad?, guapos, dicen, todos ahí. Pero, ¿y el pobre David? Allá pastoreando las ovejas. Y pero aquí están todos, no, falta uno. Y le dice Dios a Samuel: no,
que vengan todos, hasta que estén todos, vamos a empezar. Y entonces, cuando llega David, Dios le dice a Samuel, el que estaba esperando, ya ungido que es, un pastorcito de ovejas. ¿Qué se iba a imaginar David? O sea, ni pasaba por su mente, me imagino yo. ¿Y en qué lo convierte, hermanos? En el rey David. Y de su espíritu desciende Jesús. Imagínense clase de me da escalofrío. De ahí desciende Jesús, ¿verdad? De ese espíritu, de un pastorcito de ovejas. Entonces, así actúa Dios en nuestra vida, hermano, ¿verdad? Entonces, esto lo encontramos en 1 Samuel 16, del 11 al 13. 1 Samuel 16, del 11 al 13. Luego venimos más para adelante, hermano, ya cuando ya está Jesús, ¿verdad? Y entonces tenemos un personaje valiosísimo, Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Un pescador, allí, rústico. Esa era su chamba, ¿verdad? Pescar, de ahí alimentar a su familia. Un pescador. Pero Jesús vino y lo llamó y le dijo, deja las redes, que yo te voy a hacer pescador de hombres, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pedro? Dejó su red inmediatamente y lo siguió, ¿verdad? Y Pedro ¿verdad? Se convierte, ¿verdad? En ese gran apóstol, ¿verdad? Sucesor de Cristo en la iglesia, ¿verdad? Ese es el sucesor de Cristo y después de Pedro vienen todos los papas, ¿verdad? Que tenemos en la historia. Entonces, ese es Pedro. O sea, de aquel pescador humilde que ni tenía idea de nada, lo hace sucesor de Cristo. Imagínense ustedes. Entonces, esto lo encontramos en Mateo 4, del 18 al 20. Después viene algo, hermanos, que vivimos en esa vida pública, pues, de Jesús, y dice la transfiguración de Jesús. Ustedes se recuerdan que él sube a ese monte, ¿verdad? Y se lleva a Pedro, Santiago y Juan, ¿verdad? Y entonces dice, él se transfigura. ¿Y qué es transfigurarse? Es transformarse, es cambiar. ¿Y qué cambió él? Su apariencia humana de hombre, que es el hombre que iba a sufrir y morir, que estaba por sufrir y morir, y cambia a la apariencia gloriosa de la resurrección. Esa es la transfiguración. Entonces, ahí también vemos ese transformar de Cristo, ¿verdad? En esa transfiguración, ese cambio que Él hace, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos en Marcos 9, del 2 al 5. Después viene un personaje hermoso, dulce, maravilloso, que es nuestra Santísima Virgen María, la del sí generoso, la de ese sí, la del fía, que ella no sabía qué era lo que le esperaba, pero ella dijo sí, con esa fe firme, ¿verdad? Y ella es ese modelo de transformación en Cristo, hermano, porque ella se une y su hijo se va transformando en sus entrañas, hermano, lo va formando en sus entrañas y lo acompaña desde que se va formando hasta que nace, recuerda, nace en un pesebre y lo acompaña hasta el Calvario, hasta su muerte, ¿verdad? Y su resurrección. ¿Quién? Nuestra Madre Santísima. Y ella, ¿qué es lo que le enseña a Jesús? Esa virtud que nosotros tenemos que aprender de Jesús también, ¿verdad? Esa fidelidad, esa humildad, porque María fue la maestra,
maestra para Jesús, era su madre. Nosotros estamos encargados de enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? Eso fue lo que ella enseñó. Y cuando estábamos en la boda de Caná, ella viene como madre, ¿verdad? Amorosa, y arranca ese primer milagro, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? Cuando convierte el agua en vino. ¿Y qué dice María Santísima? Hagan lo que Él les diga. Ese es como ese mandamiento que nos llama la Señora a que nosotros lo cumplamos siempre. Hagan lo que Él les diga. Y ella es la que siempre nos lleva a Jesús. Siempre es la que está como madre, rogando por nosotros, ¿verdad? Y llevando hacia Jesús. Ella no se lleva ningún mérito de nada. Ella quiere todo para Jesús, su Hijo que es Dios, y que nosotros vayamos hacia Él, ¿verdad? Es nuestra Madre Santísima, ¿verdad? Podemos encontrar en Juan 2:5, donde dice, hagan lo que Él les diga, ¿verdad? Después recordamos ahí en su vida pública, ¿se acuerdan de aquel personaje? Zaqueo. Zaqueo, ¿quién era Zaqueo? ¿Se acuerdan? Un publicano rico, jefe de cobradores de impuestos, aquel que era de pequeña estatura y se da cuenta de que Jesús iba a pasar y entonces se sube al árbol porque para poderlo ver. Pero Dios lo ve primero y le dice, baja Zaqueo, que hoy me quedo en tu casa. Y aquel Zaqueo como loco, ¿verdad? Sale tirado para su casa a preparar todo para recibir a Jesús. Pero ¿qué hace Zaqueo? Resueltamente le dice a Jesús, yo voy a dar la mitad de todos mis bienes a los pobres. Así sin más ni más. El que era jefe del recaudador de impuestos. Y dice, yo voy a dar la mitad de mis bienes. Y todo lo que yo haya cobrado de más a los otros, ¿verdad? Porque ellos eran cobradores, pues era su pega, ¿verdad? De su trabajo. Entonces, se lo voy a retribuir 4 veces más. ¿Y qué le dice el Señor? Hoy ha llegado la salvación a esta casa, ¿verdad? Entonces, es esa transformación, ese cambio, esa conversión que estos personajes han tenido, ¿verdad? Entonces, ¿y qué él ha hecho? Cosas grandes y maravillosas, ¿verdad? Entonces, Zaqueo, eso lo encontramos en Lucas 19, del 1 al 10. Después viene, bueno, aquel, ¿se acuerdan el paralítico, que había 4 amigos que lo llevaron y lo mostraron a Jesús porque ellos tenían esa fe? Pero recuerden, hermanos, que la parálisis en nosotros se refleja el pecado, ¿verdad? Es el pecado. Entonces, nos paraliza muchas veces. Entonces, este paralítico tenía esos 4 amigos que conocían de Jesús y que ellos tenían esa fe que Dios iba a hacer obra grande y maravillosa en él. Entonces ellos lo llevan, pero ¿con qué se encuentran? Con una multitud de gente que no lo deja entrar. ¿Y quiénes son esa multitud de gente hoy en día? Aquellos que ni nos ayudan, ni hacen nada por ellos, ni nos ayudan a nosotros y sirven de piedra de tropiezo, más bien, ¿verdad? En vez de llevarnos a Jesús, ¿verdad? Lamentablemente existen, hermanos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué se hicieron? Ellos se quedaron allá, bueno, pues ya no pudimos entrar y ahí estamos, dice que mejor no vayan, porque el Padre ni va a estar. Entonces, mejor nos regresamos. No, yo voy, pero si realmente el Padre va a estar, no va a estar, ¿verdad? Para que me atienda, ¿verdad? Entonces, ¿ellos qué hicieron? Se subieron y rompieron el techo, no les importó, ¿verdad? Y Jesús, al ver esa gran fe en ellos, sana al paralítico, pero ¿qué le sana primero? El pecado, ¿verdad? Y le dice, tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Él quiere para nosotros. Y es ese cambio en nosotros, ¿verdad? Pero para eso nosotros
tenemos que dejarnos sorprender por Él, por esa gracia maravillosa que Él quiere hacer en nosotros. Luego tenemos a otro grandísimo también, Pablo, que en su momento era perseguidor de cristianos y con sus soldados mandaba a matar a todos los cristianos. Se llamaba Saulo en ese entonces, ¿verdad? Pero viene la conversión de Pablo, enorme conversión de Pablo, ¿verdad? Porque se convierte en el gran apóstol Pablo, ¿verdad? Y miren qué bonito es, ¿verdad? Cuando él lo bota del caballo, ¿se acuerdan? Y lo deja ciego. Y le dice, Jesús, ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. O sea que muchas veces, hermanos, nosotros estamos aquí en ese argumento como de que para qué voy a ir. Ajá, y si recibo ese seminario, ¿esto qué voy a hacer? Si yo no sé hacer nada, si yo no sé nada, ¿y qué voy a hacer? ¿Verdad? Entonces nos ponemos a hacer, no, ya lo recibí y me voy. Ay, bueno, ¿yo qué voy a hacer ahí? O uno dice, ay, no, estoy enferma, yo no puedo. O ponen cualquier pretexto, ¿verdad? No estoy muy viejita, yo no, aunque sea la chincata le damos, ¿verdad? A Jesús, ¿verdad? El Señor. Y Él va a saber qué va a hacer con ustedes, ¿verdad? Y entonces le dice, ¿verdad? Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces nosotros no tengamos miedo. Nosotros le decimos sí al Señor y Él sabrá qué es lo que nos pone a hacer. ¿Verdad? Él sabrá. Entonces Él nos prepara y Él sabe qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no sabemos nada. Nosotros venimos aquí y no sabemos nada, pero Él sí ya sabe qué quiere y qué tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, eso es Pablo, hermano. Y ahora venimos ya más para acá, cuando ya tenemos a nuestros hermanos santos del cielo, ¿verdad? Entonces, cada uno bien bonito. San Francisco de Asís, ¿verdad? ¿Se recuerdan? San Francisco de Asís, por eso el Papa Francisco, ¿verdad? Como ese nombre. Pues San Francisco de Asís, ¿quién era? Un joven rico, no le faltaba nada, pero él descubrió que no era ahí la felicidad. Y él, hermano, se despojó de todo, pero de todo, para entregarlo a los pobres, ¿verdad? Porque para él lo más importante era lo que es espiritual, era Dios, era cumplir con su palabra, era cumplir con aquellas palabritas que dijimos al inicio. ¿Cuáles eran? Amarnos, perdonarnos, servir a los demás, acogerlos, ¿verdad? Pensar como Cristo, ¿verdad? Entonces, él se lo tomó bien a pecho, San Francisco, ¿verdad? Y ahora es San Francisco de Asís. Tenemos también a San Agustín, que dice que no se puede, que era muy pecador y que no sé qué. Miren, aquí está este ejemplo. San Agustín. ¿Quién era San Agustín? Tuvo una vida, dice, llena de placeres mundanos, le echaba también, tenía mujeres y toda la vaina. Un hombre inteligentísimo, sí, claro, sí, ¿verdad? Que su pobre mamá, Santa Mónica, lloró por años y oró por años por la conversión de su hijo, Santa Mónica. Y ahora San Agustín, ¿quién es? El gran doctor de la iglesia, uno de los doctores de la iglesia. Él sirvió a la iglesia como sacerdote y obispo. O sea, imagínense, él hizo unos libros, entre ellos están las confesiones. O sea, un teólogo de primera. Ya, imagínense lo que él era, hasta una secta pertenecía. Y ahora es San Agustín, con su madre Santa Mónica, los dos santos. ¿Ah? Qué hermoso, qué hermoso. Eso solo lo puede hacer Dios, hermano. Démosle un aplauso a nuestro buen Dios y Señor, que es el que hace la obra maravillosa en cada uno de nosotros, hermano. Así es. Entonces, ahora yo me pregunto, ¿qué nos impide a nosotros acercarnos
¿Qué nos impide? ¿Será el quedarnos cuidando con los nietos? ¿Será que aquel conformismo que tenemos, que así estoy bien? Ahí la pereza, dicen por ahí, ser uno de los mayores enemigos, creo yo, ¿verdad? Para acercarnos a Dios. Dice uno, tal vez las pruebas, que estamos pasando alguna prueba, nuestra dolencia, mi enfermedad, mi artritis, no puedo caminar mucho, pero el Señor nos hace andar. No importa en el lugar que nos encontremos en este momento, no importa. Lo importante es que estamos aquí y que el Señor nos ha llamado a ustedes y a mí, ¿verdad? Y que Él quiere hacer cosas grandes y maravillosas con cada uno de nosotros. Ya no quiere Él que estemos allá haciendo cosas fuera de Él, ¿verdad? Quiere que esas cosas que ustedes hagan valgan la pena de verdad. Y con eso, hagamos tesoritos en el cielo, ¿verdad? Porque miren, hermano, el Señor nos dice en su palabra, la mies es mucha y los trabajadores son pocos, ¿verdad? La mies es mucha y los trabajadores son pocos, ¿verdad? Entonces, amigos, hermanos, escuchemos lo que hoy nos ha dicho el Señor. Miren, dice Mateo 9, 35, 38, ahí donde nos dice, la mies es mucha y los trabajadores pocos, ¿verdad? Y también dice, ¿verdad? En Santiago 1, del 2 al 4, hermanos, dice, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de pruebas. Bien, esta puesta a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar. Y la capacidad de soportar debe llegar a ser perfecta. Si queremos ser perfectos y completos, sin que nos falte nada, ¿verdad? Entonces, nada de que si estamos atravesando por pruebas, que tenemos que cuidar al enfermito y todo eso, ¿verdad? Pero si nosotros le decimos al Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, como dice San Agustín, Él nos va a dar ese tiempo, hermano, para entregárselo a Él, ¿verdad? Así que hoy que han sido llamados a este seminario del Espíritu, no es casualidad que sea a través de la renovación, ¿verdad? Yo le voy a dar un testimonio de mi parte en el que Dios también ha transformado mi vida, ¿verdad? Porque todos pasamos, creo yo, por esa etapa, ¿verdad? En el que estamos bien calientes, el fuego ardiente en nosotros cuando recibimos esos sacramentos, pero después nos vamos enfriando, ¿verdad? Y así me pasó igual a mí, hermano. Yo crecí, mi mamá me educó en la fe católica y todo, recibí mis sacramentos, pero después crecí. Yo quería estudiar, yo quería trabajar, yo quería independizarme. Yo a los 16 años yo empecé a trabajar porque es que yo quería ver mi billete, yo quería mi dinerito, yo quería comprarme mis cosas, no estarle pidiendo a mi papá. Yo quería el zapatito que salió de moda y yo lo quería. Y yo voy a decir a mi papá, no, yo voy porque voy. Porque así son, y los jóvenes más, ¿verdad? Somos tercos. Y aquí voy con el macho, ¿verdad? Me voy y voy. Entonces, así me pasó. Y así caminé por mucho tiempo, hermano. Y me pasaron vainas y cosas tan terribles, ¿verdad? En el caminar conseguí sueños que yo quería, sí. Empecé a trabajar a los 16 años, no me importaba de qué, yo le decía a mi mamá, aunque sea de ayudante, de empleada doméstica, yo me voy, pero yo voy a trabajar. Pero me consiguieron un trabajito de una tienda en el mercado de calle, hermano. Cargaba pacas de ropa, no me importaba, yo las cargaba, porque yo quería mi billetito, ver mi billetito ahí, ¿verdad? Y entonces, estando ahí, me salió otra oportunidad ya en una empresa, y me decían, ¿de secretaria? Sí, voy de viaje. Nunca dije no, voy de viaje. Y estando de secretaria, a los meses me dicen, mira,
¿No te quieres pasar a secretaria de la vicegerencia general? ¡Oh, claro! ¿Maville? Y yo ya tenía zapatos de todos los colores, amarillo, café, rojo, azul, con negro, azul, blanco, por favor, ¿verdad? Y entonces yo me sentía realizada, porque lo había conseguido yo lo había conseguido, con mi sudor de mi frente, ¿verdad? Entonces, vino ahí, me enredé con alguien y salí embarazada. Y te llegué hasta el punto de decir, no, si me dejan el trabajo, mantengo a mi hijo, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Pero viene entonces y me dijeron, casate, que por mi mamá, yo no me quería casar, por mi mamá me casé. O sea, aquello era que ni siquiera conocía el valor del sacramento, ¿verdad? El significado tan enorme y maravilloso que eso es y que eso conlleva. Lo hice por eso. Por supuesto que nada de eso tuvo frutos, ¿verdad? Y entonces con el tiempo empezaron las pruebas. Y yo me sentía ahogada. Las tarjetas de crédito disparadas, deudas hasta más no poder. Y bueno, mi papá falleció, yo era la que tenía que sostener mi casa y aquello terrible. Y entonces, ¿saben qué, hermanos? En el trabajo, un día de tanto que me tenía terrible, tenía que cumplir con el trabajo, la casa, las cosas, y yo me sentía fatal, por supuesto. Y quise rezar el credo, hermano, qué tristeza más grande, y qué vergüenza más grande. No lo pude rezar, porque no me acordaba. No me lo sabía, y lo quise rezar y no lo sabía. Y yo dije, eso fue, mire, me da escalofrío porque eso fue como lo que tocó fondo para mí. Yo dije, no puede ser, ¿hasta dónde he llegado? ¿Cómo no me voy a saber el credo? ¿Qué estoy haciendo en mi vida? Y a esa hora no me lo bajé de internet, y hasta que me lo aprendí en ese mismo momento, yo lo repetí hasta que me lo aprendí. Y yo le dije al Señor, bueno, Señor, hasta aquí nomás, yo no puedo más. Y entonces, hermano, yo me fui a arrodillar a la parroquia, solita en la parroquia, y yo caí de rodillas. Aquí estoy toda, le dije, Señor, no puedo más. Mi primer matrimonio fracasó, ¿verdad? Y conocí a otra persona, que ahora es mi esposo. Tuve una hija, y para poder yo reparar todas esas cosas que yo había hecho mal, que para mí estaban bien, pasé 5 años para poder realizar el proceso de anulación, que eso no tenía sentido, ni estaba Dios ahí, para yo poderme liberar y poder estar en gracia con mi esposo. Él me acompaña ahora, y eso me costó 5 años de mi vida, en los que yo lloraba cada día, hermano, porque cuando el sacerdote hablaba y decía en la homilía, ven, si tu oración no te sirve más que a vos, porque estás en pecado, sangre de Cristo, Señor, yo caí de rodillas a moco tendido, y yo le decía, Padre, pero no digas esas cosas, no me duele. Y me decía, ¿y por qué te sientes así? Y es porque yo estoy así. Y entonces me decía, pero estás luchando por sacar y lograr lo que quieres. Y un día de tanto proceso y tantas lágrimas, un 11 de febrero, día de la Virgen de Lourdes, el Padre me dijo, ya estás libre, en una unción de enfermo. Yo pasé a recibir la unción de enfermo, y él me dijo, estás libre. ¿Cuándo hacemos ese casorio? Y miren, así Dios me ha ido transformando. Al igual, después de eso, ¿verdad?
En la misma parroquia yo empezaba ya los dos, pues, empezábamos a frecuentar la parroquia y un día me invitan a un retiro, hermano. Y nosotros ya andábamos, ya el Señor nos había esa cosquillita de saber que yo quiero estar más pegado allí, yo quiero saber y conocer. Entonces él me decía, vamos, y que ese retiro nos invita, vamos, pues, y nos vamos. Pero era un retiro de la comunidad parroquial y nos vamos. Porque no sabíamos, pues nada. Pero hermano, por eso como dice ahí la palabra que le dice Jesús a Pablo, ¿verdad? Andá allá y yo te voy a decir qué vas a hacer. Entonces, no me hizo clic. Y le digo a él, no sé, pero no me siento bien aquí. Y él me dice, yo tampoco. Y entonces, bueno, a mediodía nos dan permiso de ir a comer, nos vamos y nos volvamos. Y así pasó, así pasó. Nos fuimos y nos volvimos. Bueno, allá, no sé si al siguiente domingo, ¿verdad? O algo así. En la parroquia teníamos así como ustedes, la capilla ahí. Y acá tenían la secretaría. Entonces, yo me fui para la capilla buscando pues al Santísimo y él andaba en la secretaría, iba a comprar un calendar. Y entonces una señora me dice, mire, estamos haciendo un seminario de vida del Espíritu. Le invito, una señora que le invito porque así es tremenda. Y entonces le invito, pero digo yo, ¿sí? Pero se ve que empezado. No importa, usted venga. Y va a ver. Y entonces yo, bueno, está bien. Y entonces me dijo, pues, de la renovación carismática, ni idea, yo qué sé, yo me estaba hablando de renovación. Y por el otro lado, a él le invita a otro señor. Bueno, y me dice, fíjate, y yo, fíjate. Y los dos, vengamos, pues, miren. Y es donde el Señor nos pone, hermano. Ese día llegamos, y miren las charlas, todavía me acuerdo. El hermano Moisés nos dio una charla, el hermano Antonio, el otro hermano, yo creo que de Santa Rita, no me acuerdo ese hermano, Manuelito, ellos nos dieron charla y nosotros fascinados, anotando hasta el punto y la coma que decía nuestra lista. Y yo ahí anotando, y después que nos dijeron, bueno, se tienen que formar en comunidad, la sangre de Cristo, no sabíamos qué era eso, pues, en grupos de oración. Dios mío, pero bueno, yo iba emocionada, con una sed y una pasión. Yo, si aquí es, yo le decía a él, bueno, pero mira, ponme atención, que esto no es que ahorita me gusta y mañana no. Esto es algo serio, le decía a él. Mira bien, ¿nos quedamos o no nos quedamos? Porque todo es compromiso, porque aquí ya me está la mente, esto va a ser. Y yo no sé, pero esto, si lo vamos a hacer, tiene que ser bien. Y hermanos, para honra y gloria de Dios, llevamos 10 años de estar en la comunidad carismática de nuestra parroquia, sirviendo al Señor por la gracia de Dios. ¿Verdad? Entonces, pues eso, ¿cómo me ha cambiado el Señor? ¿Cómo ha transformado mi vida el Señor? Pero siempre le he dicho sí. Y muchas veces, aunque sienta miedo, yo no sé qué hacer, yo no sé cuántos rosarios rezo, cuando me dicen tenés que hacer algo, y yo, Señor, yo cómo voy a hacer eso, y yo se me van a olvidar las palabras, yo cómo voy a hacer. Pero miren, la obra es de Él, y eso no lo tenemos que olvidar. No somos nosotros hablando, sino que es Él. Bueno, entonces ahora, hermanos, aplausos a nuestro buen Dios y Señor, Padre del Espíritu Santo, ¿verdad? Los invito a que nos pongamos de pie, cerremos los ojos un momentito, ¿verdad? Vamos a hacer una oracióncita. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Señor, te pedimos perdón por nuestra lejanía y nuestra indiferencia hacia ti. Te agradecemos el que hoy nos hayas llamado por tu misericordia y bajo la intercesión de nuestra Madre Santísima a esta corriente de gracia para renovarnos
y darnos cuenta de todo el amor que nos tienes. Danos, Señor, lo que nos pides y pídenos lo que quieras. Te entregamos todo lo que somos y tenemos, para que a tu voluntad nos transformes y así podamos también nosotros, bajo tu guía y tu luz, llevar y contar esto que hoy hemos vivido a muchos más hermanos que tal vez están sedientos y con ganas de conocerte. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. ¿A quién nos anima tanto? Y con Jesús y María.